Algo acaba de romperse. No es un titular, no es un comunicado de prensa, es algo estructural. El tipo de ruptura que no hace ruido de inmediato, pero que los historiadores marcarán como el momento en que todo cambió. Estoy aquí sentado viendo cómo la relación entre los Estados Unidos y Canadá, 75 años de integración cuidadosamente gestionada, fronteras compartidas, redes energéticas compartidas, un destino económico compartido, se desmorona en tiempo real. Y los grandes medios de comunicación les van a decir que esto se trata de personalidades, les van a decir que se trata de dos hombres en traje que no se llevan bien. Se equivocan. Lo que estamos presenciando no es una disputa diplomática. Es el momento preciso en que el imperio americano, desesperado por reafirmar un dominio que siente que se le escapa, se volvió para canibalizar a su vecino más cercano y descubrió, quizás por primera vez en una generación, que los dientes no se hundían. Esto no es una disputa comercial. Esta es una historia sobre el fin de una era. Quédense conmigo porque en los próximos 20 minutos voy a desglosar exactamente qué está pasando, por qué está pasando ahora, qué quieren realmente las personas que toman estas decisiones y qué significa para ustedes, para el trabajador en Windsor, para la familia en Detroit, para el inversor que observa el S&P moverse en tiempo real. Si son nuevos en Daily Brief, suscríbanse ahora mismo y activen la campana. Esta historia se mueve rápido y van a querer cada actualización a medida que llegue. Retrocedamos, no 72 horas. Retrocedamos 70 años y rastreemos esto hasta sus raíces. Durante la mayor parte de un siglo, los Estados Unidos y Canadá han representado un teatro político muy específico. Lo llamaron una asociación, una amistad entre iguales. Dos vecinos compartiendo la frontera no defendida más larga del mundo. La relación comercial bilateral más integrada del planeta. Casi 2 billones de dólares en bienes y servicios cruzando esa frontera cada año. Eso es lo que decían los comunicados de prensa. Eso es lo que celebraban las cenas de Estado. Pero cualquier economista, cualquier historiador que observe el flujo real de capital, el flujo real de recursos, conoce la verdad. Esto nunca fue una asociación de iguales. Canadá suministra las materias primas, la madera, el petróleo, la potasa, los minerales, la energía. Los Estados Unidos suministran el consumo y la arquitectura financiera. Es una relación clásica de núcleo-periferia gestionada educadamente, gestionada silenciosamente, pero gestionada siempre para el beneficio del capital estadounidense. Lo que cambió es que la gestión se rompió, la máscara de cortesía fue arrancada y la cruda y desnuda dinámica de poder del imperialismo económico se puso sobre la mesa para que todo el mundo la viera. Anuncio número 1. El 1 de febrero de 2025, según informó Reuters y confirmó la Casa Blanca, el presidente Donald Trump firmó órdenes ejecutivas imponiendo aranceles generalizados a los productos canadienses. Un arancel del 25% sobre la mayoría de las importaciones y un arancel del 10% sobre los productos energéticos canadienses. Canadá, que había operado como el mayor socio comercial individual de Estados Unidos durante décadas, con aproximadamente el 75% de sus exportaciones de mercancías dirigiéndose al sur, se despertó esa mañana con un golpe económico en el estómago sin precedentes en la era moderna. El consejo editorial del Wall Street Journal lo llamó, y quiero que escuchen esto, la guerra comercial más estúpida de la historia. Eso no es una hipérbole de la izquierda, es el propio periódico del sistema financiero mirando lo que se estaba haciendo y retrocediendo horrorizado. Recibido el anuncio número 1, y Canadá no cedió. En pocas semanas, Ottawa impuso aranceles en represalia sobre $30,000 millones en bienes estadounidenses, escalando a $155,000 millones a medida que las tensiones se profundizaban. Según informó la CBC, los gobiernos provinciales de todo el país comenzaron a retirar el alcohol estadounidense de sus estantes. La LCBO de Ontario, la autoridad de licores controlada por el gobierno, eliminó todos los productos de EU. Nueva Escocia duplicó los peajes a los vehículos comerciales de los Estados Unidos. La LCBO canceló su contrato de Starlink con la empresa de Elon Musk. Estas no eran solo medidas económicas, eran señales. Era Canadá diciendo, entendemos el juego que están jugando. Lo hemos jugado educadamente durante décadas. Ya no tenemos que hacerlo. Esperen, aquí está lo que nadie está conectando todavía.
Piensen en lo que significa un arancel del 25% para un país donde el 75% de las exportaciones totales van a un solo mercado. El Banco de Canadá lo dijo claramente en un discurso de junio de 2025. Las exportaciones canadienses cayeron drásticamente. El empleo se desplomó en los sectores que dependen de la exportación y la inversión empresarial se estancó. El banco recortó las tasas de interés tanto en enero como en marzo de 2025, citando, en su propio lenguaje, la incertidumbre generalizada creada por las cambiantes amenazas arancelarias de EU. De enero a abril de 2025, según informes de Policy Options, las exportaciones canadienses a los Estados Unidos disminuyeron un 26% en 4 meses. El sector automotriz en el sur de Ontario, el corazón industrial que había estado integrado con Detroit durante 40 años, comenzó a perder empleos de inmediato. General Motors despidió a 500 trabajadores en su planta de Oshawa en enero de 2026. Eso no es una estadística, son 500 familias. Pero necesitan entender algo más profundo aquí. Aquí es donde se detiene la mayoría de los análisis. La mayoría de los análisis les dicen que los aranceles subieron, las exportaciones bajaron, los trabajadores sufrieron, mal. Punto final. Daily Brief va más allá porque la historia de fondo es sobre para qué fueron diseñados estos aranceles y si lograron su propósito. Anuncio número 2. La cuestión territorial. Porque aunque los aranceles fueron el instrumento, no eran el objetivo. Como documenta extensamente la cronología de Wikipedia de la guerra comercial entre EU y Canadá de 2025-2026, el presidente Trump hizo repetidos llamados explícitos para que Canadá fuera anexado por los Estados Unidos como su estado número 51. Dijo que podría usar, y lo cito directamente aquí, la fuerza económica para lograr la anexión canadiense. Llamó a la frontera entre Canadá y EU una línea artificial que parece hecha con una regla. Argumentó que Canadá vive gracias a los Estados Unidos. Sugirió que la condición de Estado canadiense haría que los aranceles desaparecieran por completo y que Canadá estaría mucho mejor dentro de América. Deténganse, lean eso de nuevo. El presidente en funciones de los Estados Unidos utilizó los aranceles no como una herramienta comercial, no para corregir un déficit, no para proteger una industria específica, sino como coerción económica para presionar a una nación soberana del G7 a someterse. El exasesor de Seguridad Nacional de Canadá, Vincent Rigby, dijo a Global News que los Estados Unidos estaban, en sus palabras, actuando como un actor estatal hostil hacia Canadá. Dejen que eso se asiente por un momento. Este no es el lenguaje de una disputa comercial. Este es el lenguaje del imperio. Recibido el anuncio número 2, y ahora llegamos al corazón de esto. Mark Carney. Seamos precisos sobre quién es Mark Carney porque la narrativa convencional lo simplificará como un héroe o un villano, y no es ninguna de las dos cosas. Es un hombre de las altas finanzas, exgobernador del Banco de Canadá, exgobernador del Banco de Inglaterra, exalumno de Goldman Sachs, un tecnócrata de primer nivel. Representa los intereses del capital global, el flujo de inversión estable, basado en reglas y predecible del que depende el sistema financiero para funcionar. No es un socialista, no es un revolucionario. Es el tipo de hombre que lee balances para desayunar y habla en el lenguaje cuidadoso y medido de la banca central. Y eso es precisamente lo que hace que lo que hizo sea tan significativo. Carney entró en la oficina oval en mayo de 2025, su primer encuentro formal con Trump, y le dijo claramente: Canadá no está en venta y no lo estará nunca. Según informó CNN, llevaba una corbata roja, un gesto sutil hacia el color republicano. Trump habló la mayor parte del tiempo. Carney se sentó tranquilo y compuesto, negándose a participar en el teatro. Trató al presidente de los Estados Unidos no como a un emperador al que hay que apaciguar, sino como a un riesgo que hay que gestionar. Un hombre que pasó su carrera gestionando riesgos sistémicos, miró las demandas de la administración Trump y concluyó: esto es una amenaza para la estabilidad del sistema mismo. Y aquí está la dialéctica en juego. La arquitectura financiera internacional que Carney representa, Goldman Sachs, el Banco de Inglaterra, el FMI, los mercados de bonos globales, requiere predictibilidad. Requiere que las reglas se apliquen a todos.
En el momento en que los Estados Unidos comienzan a tratar a su aliado más cercano como a un vasallo, utilizando la coerción económica para anexar territorio, se convierte en lo que el propio discurso de Carney en Davos en enero de 2026 llamó una ruptura en el orden basado en reglas de la posguerra. Según informó la CBC, Carney dijo al Foro Económico Mundial en Davos que el viejo orden había terminado, un discurso que recibió ovaciones de pie y que la administración Trump interpretó como un ataque directo. Trump revocó la invitación a la Casa Blanca a las pocas horas. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, apareció en Fox News afirmando que Carney se había retractado de manera muy agresiva de sus comentarios en Davos. En una llamada telefónica posterior, Carney fue directamente a los reporteros y dijo: «Sostengo lo que dije en Davos. Contradicción directa, dos versiones oficiales, cero ambigüedad sobre lo que estaba en juego. Aquí es donde se vuelve explosivo, porque lo que Carney estaba haciendo en Davos no era solo retórica, era estrategia». Miren la línea de tiempo. Del 13 al 17 de enero de 2026, antes de Davos, Carney había visitado China, llamándola un socio más predecible que EU. Y se comprometió a trabajar con Beijing en las exportaciones de vehículos eléctricos a Canadá. Visitó la Unión Europea, firmó acuerdos. Estaba construyendo, de forma silenciosa y sistemática, una arquitectura alternativa. No estaba amenazando a los Estados Unidos. Les estaba mostrando que Canadá tenía opciones. Anuncio número 3. La jugada de diversificación, y esta es la que nadie estaba mirando. Según investigaciones de The Fulcrum, Canadá redirigió aproximadamente entre el 25 y el 30% de sus exportaciones destinadas a EU hacia nuevos socios globales en 2025, particularmente en Europa y Asia. Las exportaciones de Canadá a Europa aumentaron un 22% interanual. En 2025, las exportaciones a África subieron un 18%. Las exportaciones a América Central y del Sur subieron un 11%. Canadá, a partir de 2025, posee 15 acuerdos de libre comercio que cubren 51 países, lo que le da acceso al 61% del PIB mundial y a 1.500 millones de consumidores. Según documentó BNN Bloomberg, el Reino Unido reemplazó a China como el segundo mercado de exportación más grande de Canadá para mayo de 2025. Las exportaciones de oro canadiense al Reino Unido aumentaron un 473% en valor en ese mismo mes. Las exportaciones canadienses de uranio, petróleo y productos farmacéuticos a Indonesia, Australia, Brasil, Alemania y Japón aumentaron drásticamente. ¿Ven lo que está pasando? Mientras Trump tuiteaba, mientras la guerra arancelaria generaba ruido y titulares, Carney estaba reestructurando silenciosa y metódicamente la cadena de suministro de toda una economía del G7. Estaba haciendo lo que ningún primer ministro canadiense había logrado en una generación: tratar los aranceles de Trump no como una crisis que sobrevivir, sino como una oportunidad para reducir permanentemente la dependencia de un mercado único y cada vez más errático. Nadie está conectando estos puntos. Aquí hay una pregunta con la que quiero que se queden. Si usted es un inversor en Chicago, si es un gestor de fondos de pensiones en Toronto, si dirige la cadena de suministro de un importante fabricante norteamericano, ¿qué hace cuando un socio se vuelve, en palabras de un editorial de Bloomberg, desconcertante en sus cambios de política? Cuando los aranceles suben, bajan y vuelven a subir sobre el acero y el aluminio al 50% en junio de 2025, luego se conceden exenciones, luego se revierten y luego comienza una nueva ronda. Según la institución Brookings, en un análisis de marzo de 2026, esta inestabilidad endureció la resolución canadiense de construir capacidad nacional y una mayor autonomía estratégica. Los aranceles que fueron diseñados para poner a Canadá de rodillas forjaron, en cambio, la voluntad política y económica para reducir la dependencia de los Estados Unidos. Como dijo Brookings, las medidas comerciales de Trump pueden hacer que Canadá sea un socio comercial más confiable y valioso, no para los Estados Unidos, sino para todos los demás. Si todavía están aquí, denle a me gusta a este video. Le dice al algoritmo que este análisis importa y ayuda a Daily Brief a seguir profundizando en las historias que la prensa convencional pasa por alto.
Permítanme contarles lo que está sucediendo a puerta cerrada en Ottawa, porque hay dos bandos. Está la comunidad empresarial, los CEOs, los consejos de exportación, la Cámara de Comercio, que están entrando en pánico silenciosamente. Saben que Canadá no puede reemplazar el mercado estadounidense. Stuart Bergman, economista jefe de Export Development Canada, lo dijo claramente. No buscamos reemplazar nuestro negocio con EU. Eso sería una locura. EU seguirá siendo estructuralmente el mayor socio comercial de Canadá. Las cadenas de suministro, la geografía, las redes energéticas, todo está tejido con demasiada fuerza como para desmoronarse en años. Como señaló el Banco de Canadá en su encuesta de perspectivas empresariales, construir nuevas cadenas de suministro de exportación llevará tiempo y será costoso. Y luego está el bando de Carney, los arquitectos políticos, los estrategas que entienden que este momento no se trata del próximo número trimestral del PIB, se trata de los próximos 50 años. A finales de marzo de 2025, como se informó en el análisis de Policy Options, Carney declaró que la antigua relación que teníamos con los Estados Unidos, basada en la profundización de la integración de nuestras economías y la estrecha cooperación en seguridad y militar, ha terminado. Terminada. No dijo dañada, no dijo tensa, dijo terminada. Estos dos bandos están luchando por el alma de la política económica canadiense y ninguna de las dos partes se equivoca. La comunidad empresarial tiene razón en que el dolor a corto plazo es severo. El trabajador automotriz en Oshawa, que acaba de perder su trabajo, no está interesado en la visión estratégica a 50 años. Necesita pagar el alquiler en 30 días. Los arquitectos políticos tienen razón en que el momento de ruptura es real y que una estrategia basada en la dependencia permanente de una potencia errática en declive es una estrategia de asfixia lenta. Este es el crimen del sistema. Las decisiones se toman en las oficinas ovales y en las salas de juntas. Las consecuencias se sienten en la mesa de la cocina. Permítanme hablarles directamente por un momento, porque esta historia no es solo sobre Canadá. No se trata solo de flujos comerciales y proyecciones del PIB. Si viven en el medio oeste americano, en Michigan, en Ohio, en Pensilvania, entiendan que los aranceles de represalia canadienses también golpean sus exportaciones. Entiendan que la interrupción de las cadenas de suministro automotrices integradas no solo amenaza a las fábricas canadienses, amenaza a las fábricas estadounidenses que dependen de piezas canadienses. El puente ambasador entre Windsor y Detroit maneja más del 25% de todo el comercio entre EU y Canadá. Cuando esa relación se fractura, ambos lados sangran. El productor de lácteos estadounidense pierde un mercado, la empresa siderúrgica estadounidense pierde un proveedor, el consumidor estadounidense paga más en la caja. Esto no se trata de soberanía en abstracto, se trata de su factura del supermercado. Y si nos ven desde Canadá, si están en el sur de Ontario, en Alberta, en los corredores manufactureros que construyeron este país, están viviendo un terremoto económico. El Banco de Canadá recortó las tasas 2 veces. Sus exportaciones cayeron un 26% en 4 meses. Los empleos en el sector automotriz se han ido. Algunos de ellos no volverán cuando terminen los aranceles. Como señaló Brookings, el sector automotriz ya se ha visto obligado a alejarse de las cadenas de suministro de EU. Una vez que las cadenas de suministro se desvían, una vez que encuentran nuevas configuraciones, nuevos socios, nuevas redes logísticas, no simplemente regresan a su estado original. La reestructuración es permanente. Carney dijo una vez algo sobre el poder. Dijo, el poder está en la red, en la energía, en el trabajo que la construyó. Y tiene razón. Los Estados Unidos necesitan la energía canadiense, petróleo, energía hidroeléctrica, uranio, mucho más de lo que necesitan la deferencia diplomática canadiense. Cuando Ontario amenazó con cortar las exportaciones de electricidad al estado de Nueva York, eso no fue teatro. Fue una demostración de la realidad material. La integración es tan profunda que intentar dominarla es como intentar poseer la mitad de tu propio sistema circulatorio. Puedes amenazarlo, pero no puedes usarlo como arma sin dañarte a ti mismo.
Quiero que piensen en dos caminos, porque estamos ante una bifurcación y el lugar al que vayamos a partir de aquí definirá el continente norteamericano durante una generación. Camino 1. Se logra un acuerdo. La revisión del TMEC prevista para 2026 se convierte en el vehículo para una relación renegociada. Canadá lleva a la mesa su posición comercial diversificada, su dependencia reducida como palanca de presión y extrae términos que sean sostenibles. Los aranceles bajan, el sector automotriz se estabiliza, las cadenas de suministro integradas, golpeadas pero intactas, comienzan a recuperarse. Este camino requiere que la administración Trump reconozca que la coerción no ha funcionado, que Canadá es más independiente que hace un año, no menos, y que el costo de la confrontación continua es soportado por igual por los exportadores y consumidores estadounidenses. Un tribunal estadounidense ya ha dictaminado que los aranceles de la IEEPA son inconstitucionales. La presión no es enteramente unidireccional. Camino 2. La espiral. Los aranceles se duplican de nuevo sobre el acero y el aluminio. Ya subieron al 50% en junio de 2025. Canadá acelera su diversificación. La UE profundiza su relación con Ottawa. Asia se convierte en el mercado principal para la energía de Alberta, no solo en uno secundario. La economía integrada de América del Norte, la relación comercial bilateral más productiva en la historia de la humanidad, se fragmenta en dos zonas económicas separadas. Las cadenas de suministro que tardaron décadas en construirse se redirigen permanentemente. Los empleos que se van no vuelven. Y los Estados Unidos, habiendo alienado a su aliado más cercano, su socio económico más integrado, su proveedor de energía, se encuentran económicamente aislados precisamente en el momento en que las naciones del BRICS se están expandiendo. Cuando el euro se está fortaleciendo, cuando el estatus de moneda de reserva global del dólar estadounidense está bajo un desafío mayor que en cualquier momento desde Bretton Woods. Creo que ya estamos más avanzados en el camino 2 de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Pero la historia no es lineal y me he equivocado antes sobre los puntos de inflexión. Déjenme un comentario ahora mismo. Díganme en qué camino creen que estamos realmente. Leo cada uno de ellos. Y si este análisis cambió la forma en que ven esta historia, suscríbanse a Daily Brief y compártanlo. Este tipo de análisis estructural profundo no es impulsado por el algoritmo, es impulsado por ustedes. Permítanme cerrar con lo que nadie dice en voz alta. La narrativa convencional presentará todo lo que les acabo de explicar como una historia sobre Donald Trump y Mark Carney. Dos personalidades, dos temperamentos, uno impetuoso, otro comedido. Y esa visión no es falsa. La personalidad importa en la política, el teatro importa. Las palabras específicas que dos hombres se dicen en una habitación importan, pero es profundamente incompleta. Lo que estamos viendo en realidad es una transformación estructural. Los Estados Unidos se enfrentan a una crisis de rentabilidad que ninguna cantidad de aranceles puede resolver. Sus mercados internos están saturados. Su población se ahoga en deudas de tarjetas de crédito y obligaciones de préstamos estudiantiles. Su base industrial, vaciada por 40 años de financiarización, de priorizar la recompra de acciones sobre la inversión de capital, de elegir rendimientos trimestrales sobre la producción a largo plazo, no puede reconstruirse simplemente por orden ejecutiva. Los aranceles no son una estrategia para la reindustrialización estadounidense. Son el comportamiento de un imperio que se ha quedado sin espacio para expandirse y ha comenzado el desesperado y feo proceso de consumir lo que tiene más cerca para sobrevivir solo un trimestre fiscal más. Y Canadá, tranquila, educada, perpetuamente subestimada, Canadá está en medio del reposicionamiento económico más trascendental de su historia moderna. Impulsada no por la ideología, sino por la necesidad, obligada a una madurez estratégica que décadas de integración cómoda habían hecho innecesaria. La pregunta no es si la antigua relación ha terminado. Carney ya nos dijo que sí. La pregunta es qué la reemplaza. Si lo que la reemplaza es gestionado, racional y mutuamente beneficioso, o si es caótico, impulsado por el ego y la política electoral, y pagado por los trabajadores de ambos lados de la frontera que no tuvieron nada que ver con el inicio de esta pelea. Esta es la realidad que la Casa Blanca preferiría que no analizaran con cuidado. Los libros de historia registrarán este periodo como el final de un capítulo.
La unipolaridad estadounidense en América del Norte, el continente fortaleza, la idea de que estas dos economías estaban demasiado integradas como para enfrentarse realmente, esa idea ha muerto. Lo que se escriba a continuación depende de decisiones que aún no se han tomado, decisiones políticas, decisiones económicas y decisiones tomadas por personas comunes que deciden si prestar atención, entender y exigir algo mejor de los sistemas que gobiernan sus vidas. Por eso existe Daily Brief. Por eso este análisis importa. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Compartan esto con una persona que crean que necesita entender lo que realmente está pasando. Dejen sus pensamientos en los comentarios. ¿Es la soberanía de Canadá más fuerte hoy que hace 2 años? ¿O es más frágil? Lo que estamos viendo es el doloroso nacimiento de un Canadá más independiente o el comienzo de una espiral que termina con Ottawa firmando un acuerdo desde una posición de debilidad. Y la verdadera pregunta, cuando el polvo finalmente se asiente en esta guerra comercial, cuando los aranceles se negocien y las cadenas de suministro encuentren su nueva forma, ¿quién habrá ganado? Los trabajadores de Windsor y Detroit, que solo necesitaban empleos estables, o las salas de juntas y administraciones que fabricaron esta crisis en primer lugar? Respondan eso en los comentarios. Allí estaré.